Es bueno siempre hacer un par en el camino para observar todo lo que hemos recibido. Hay tanto amor, hay tanta luz en el sendero, mezclado con dificultades y desvelos. Cada experiencia siempre nos regala un hilo que uno entreteje para formar un gran tejido. Vamos andando recogiendo agradecidos lo que nos llega. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos Criando, este espacio semanal en el que hablamos de adopción, crianza y literatura. Gracias a Radio Symphony por permitirnos estar aquí, a nuestro operador, Franco en este caso, y a todos ustedes del otro lado que nos siguen. Soy Adriana Tucci y conmigo está Carito Reiter y ya en un minuto se incorpora Seba Guioni. Bueno, pueden seguirnos en nuestra red, @vamoscriandofm, y ahí pueden seguir el historial de todos nuestros programas que valen la pena. Sí, son riquísimos nuestros programas. Hoy vamos a tener una visita muy especial en nuestra mesa. Va a compartir con nosotros un espacio de narración, cuentos y magia, María Julia Rodríguez. Así que en un ratito más, unos minutos, ya va a estar con nosotros. Hoy vamos a conversar un poquito al principio de... Durante el 2025 tuvimos muchas visitas y hablamos como de qué es ser familia de acogimiento, pero tal vez no nos detuvimos en la parte más burocrática de cómo llegar a hacerlo. Y creíamos que darle un espacio en nuestro programa a ahondar un poco más en esta parte de, bueno, si yo me interesa o escuché qué es ser familia de acogimiento, familia de tránsito y quiero ser parte, bueno, ¿qué hago? Como siempre decimos, ser familia de acogimiento de tránsito no es adoptar, no es ir por el camino de la adopción. Son caminos diferentes y entonces son formas de inscribirse diferentes y son formas de llevar el proceso diferente. Entonces uno tiene que estar informado. Sugerimos hacer recorrido por distintos programas y conocer historias también. Creo que nosotros dimos material ahí y está bueno para poder como compartirlo y también terminar de decidirlo y anotarse para que haya más familias. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, uno cuando ingresa en la página y busca, hay una pregunta que es ¿quiénes pueden ser familias acogedoras? Y lo que dice es que toda familia que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posea capacidad de brindar cuidados y que cuente con una organización familiar que permita acompañar por un tiempo el desarrollo del niño. Siempre decimos esto de que es una medida temporal. Uh-huh. Así es. Pero tampoco es un fin de semana. No, claro. No, lo aclaro porque a veces ese tiempo incluye procesos de escolarización. Sí, tal cual. La ley dice que son 6 meses y 6 meses más de prórroga, y la verdad es que los tiempos son un límite difuso de conversar, y la realidad es que depende mucho de cada caso, de cada lugar, de cada juzgado, de cada municipio, de cada distrito y todas las organizaciones que intervienen, y del niño en particular, niño, niña, adolescente, que sí, muchas veces puede ser escuchado, exacto, de ese caso en particular, o sea, cómo se va a ir desarrollando. Sí. Y no es lo mismo si hay una situación en la que se puede revincular con su familia biológica o en la que ya pasa determinado tiempo y tiene su condición de adoptabilidad. Durante todo el proceso, dice la página de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acogimiento, la familia debe poseer disponibilidad para realizar actividades de capacitación y de supervisión, así como colaborar con las estrategias propuestas por los organismos intervinientes. Y creo que eso también es importante, ¿no? Siempre estar acompañado y poder como dar lugar a esto que te vayan sugiriendo, porque realmente si uno se abre a escuchar
a las personas que realmente están formadas y son idóneas en el tema, el proceso puede ser mucho más sencillo. Así que ahí hay contacto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mail es acogimientofamiliar@buenosaires.gov.ar, gov con B larga. Después el programa de familias de acogimiento de Vicente López se llama Cuidar en Familia, y lo que dice que me parece también claro para lo que venimos conversando, busca ofrecer un entorno afectivo y seguro a niñas, niños y adolescentes que por situaciones de vulneración de derechos han sido separados de su familia de origen. El objetivo es garantizar su protección mientras se trabaja en su revinculación familiar o en una solución definitiva, que es justo esto que veníamos diciendo. Se trata de una medida temporal, excepcional, pero fundamental para su bienestar, ¿no? Como esto que hablamos siempre de que importante dar el espacio de que puedan vivir en una familia. Y, Caro, y algo que a mí por lo menos me costó tener en cuenta es esto, que son niños, niñas y adolescentes, porque uno cuando piensa en familias de acogimiento, piensa en bebés. Tenés un bebé, claro. Por lo menos yo no había conocido ninguna experiencia de familias que sean familias de acogimiento de niños más grandes. Bueno, ahora la conozco a Caro y seguramente habrá muchas otras familias por ahí, pero eso también es importante porque sí, hay familias que quizá no están dispuestas a cuidar a un bebé porque requieren mucho más. Y en este caso, exacto, aparte a veces hay familias de edades más avanzadas que dicen, no, yo no tengo ni la disponibilidad, ni las ganas, ni el tiempo, ni la energía como para estar atrás de un bebé. Y por ahí un adolescente, un niño o niña más grande que da diálogo, que da compañía, que es una retroalimentación hermosa también, ¿no? Me parece esa etapa. Tal cual. Y bueno, en el programa de Vicente López, para implementarlo, dice el proceso tiene 5 etapas, que tiene que ver con esto, con la parte informativa, una parte de inscripción, donde hay una evaluación, hay visitas al domicilio, mucho más cortas que en un proceso adoptivo. Hay capacitaciones que en la mayoría de los programas que fuimos leyendo son obligatorias y eso me parece que está buenísimo. Y después hay, una vez que se aprueba todo, se ingresa al programa y se habla como de un acompañamiento durante todo el proceso y que creo que también es fundamental. El mail del programa de Vicente López es cuidarenfamilia@vicentelopez.gov.ar, pero gov con B corta. También hay WhatsApp, tal vez no tiene sentido que lo vemos ahora porque por ahí nadie lo anota, va a estar anotando. Pero si es en YouTube pueden pausar y volver para atrás. Claro, eso es verdad. Aprovechemos. Pero creo que está bueno que apenas entras en la página aparece como el WhatsApp y a veces es una vía ágil. Por ahí el mail, a veces uno maneja ansiedades. No sabe dónde va, claro. Exacto. En el WhatsApp hay algo del otro lado. Tal cual. En el programa de San Isidro, lo que quería traer era los requisitos más formales. Justo hablábamos con Adri que en los distintos programas hay requisitos similares, obviamente, pero hay la edad de inicio, la edad con la que uno se puede anotar, difiere en ciertos años. Hay algunos que son mayor de 18 años, mayor de 21, mayor de 25, y depende de esto, de los requisitos de cada o municipio o fundación, quien se haga cargo del programa, los requisitos que tiene. Pero hay requisitos que sí son de todos y que tienen que ver con presentar el certificado de antecedentes penales y presentar certificado que acredite la no inclusión en el registro de deudores alimentarios morosos, y la más importante, que no están inscritos en ningún registro de adoptantes. O sea, la persona o la familia que se va a inscribir no puede estar inscrita en ningún registro de adopción. No es que, de paso, ya que estoy esperando una adopción, voy practicando con una familia. Exacto. Eso es importante señalarlo. En algunos programas se sugiere estar como cercano a la zona de donde es ese programa y en otros no. En mi experiencia personal creo que yo tuve una experiencia que por ahí quedaba más lejos la fundación de donde nosotros vivimos y creo que la cercanía colabora en esto, en las capacitaciones, en el acompañamiento. Creo que
eso cada uno tiene que hacer su experiencia, pero me parece que está bueno. Y depende del programa, hay veces que lo exigen, o sea, el de la Ciudad Autónoma decía que resida en Buenos Aires, sí. Pero los de Provincia de Buenos Aires dicen como que residan en la Provincia de Buenos Aires algunos. No sé si lo dijiste y me lo perdí, pero siempre hay que estar asociados a uno de estos programas, a una de estas fundaciones. O sea, no es que yo digo, bueno, yo quiero ser familia de acogimiento y digo, que me llegue un chiquito. No, el acompañamiento para ser familia de acogimiento tiene que venir por parte de algún programa de familia de acogimiento. Y esas son las bases de datos, porque pensando en procesos adoptivos, por ahí está mi sensación es que está más unificada la base de datos general, y vos ahora estás hablando mucho de distritos, sí. Y si nos escuchan de esos distritos, perfecto, pero si nos escuchan de distritos que no lados. estás mencionando, ¿qué hacer? La diferencia de requisitos hay que consultarla, porque claramente no son los mismos en todos lados, pero después esa base de datos general que un juzgado busca dónde da esta medida de protección, ¿a dónde acuden? Bien, mi sugerencia, no soy experta en el tema, solo soy la voz de Parte. la experiencia. Mi sugerencia es en la Red Argentina por la Adopción, hay un mapa interactivo que lo vamos a compartir en nuestras redes. Está el mapa de Argentina y están todos los lugares, uno puede cliquear y tiene los datos del más cercano, claro. Y es de toda Argentina. Entonces ahí están todos como los lugares donde uno puede acercarse. Y consultar requisitos específicos. Exacto. De ese distrito. Sí, y no solo eso, sino buscar información, buscar la capacitación. Red. Exacto, red, ni hablar, lo previo, durante el proceso, el post, creo que eso el acompañamiento posterior, ¿no? Exactamente, tan importante. Y algo del programa que yo estoy siendo parte ahora, que es el de Tigre, que se llama Familias que dejan huellas, que es uno de los requisitos, dice ser mayor de 18, pueden ser personas solas o familias que viven dos padres, o sea, o padre o madre o madres o padres, y la realidad es que lo que dice, me pareció re importante porque dice haber participado activamente como responsable en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que... Experiencia, maternando, paternando. Exacto. Hermanando, como el caso de Guadalupe que tuvimos en el programa. Exacto. Me parece como un ítem que está bueno también porque sí, podés ser mayor de 18, que baja un poco la edad por ahí de los otros programas que dijimos, pero bueno, tenés que tener esta experiencia además de las ganas, como bueno. Porque como vos decías, son periodos cortos. Por ahí en una adopción definitiva, uno sabe que viene un largo camino de construcción de vínculo. En este caso... Sí. Ayuda a la experiencia porque estamos hablando por ahí de un periodo muy corto y de historias bastante más complejas, de un espacio como de un limbo de espera, que es el que se produce en ese momento. Entonces, incertidumbre hay que estar, pura. Pero doble, del niño, niña o adolescente y de la familia que está albergando. Por eso esa es tan importante la capacitación que vos mencionabas y el acompañamiento. Y algo que escucho yo mucho conversando con vos fuera del programa es que están presentes las asistentes, todos los actores de esto, hay mucho diálogo. Por ahí en las adopciones van como desapareciendo de a poquito y dejando que la historia se construya. En cambio, en tu caso yo escucho que hay mucha interacción. Sí, claro, porque uno necesita recibir información y seguir el proceso en la medida en la que se pueda y la información que nos puedan dar y que sea como lo que sirve para ese niño, niña y adolescente. Y entonces sí, necesitas estar todo el tiempo en comunicación, porque además hay una demanda de la familia, hay una demanda del niño o niña, y además lo que va pasando a nivel juzgado, que, bueno, no lo sabemos, ¿no? Obviamente, pero si hay familiares que se acercan a preguntar, si se trabaja con esos familiares, o si se empieza a trabajar en una condición de adoptabilidad, si tienen hermanos o no, si se vinculan o no, es como hay todo un trabajo que hay que ir siguiendo. Si tienen tratamientos médicos. Ni hablar. Sí. Claro, y a los hermanos, imagino que se debe buscar, igual que en el caso de adopción, se debe buscar que puedan estar en una familia de acogimiento juntos, pero debe ser más difícil, ¿no? Exacto. Yo creo que el ideal sería ese. Es muy difícil, creo, encontrar familias de acogimiento de hermanos. No, por las historias que vengo escuchando no es tan común. Ojalá me equivoque y alguien me diga, no, Caro, estás equivocada, no sabes toda la familia de acogimiento de hermanos que hay.
pero creo que es lo más difícil. Y lo que se hace, en mi caso, por ejemplo, cuando la primera experiencia que vivimos fue mantener el vínculo entre las familias de acogimiento. Bueno, una vez por semana, sí o sí, las hermanas se tenían que vincular. Entonces, desde el lugar que podemos, mantener ese vínculo, y más si hay un pedido de adopción juntas. Claro. Para un proyecto posterior. Exacto. En conjunto. Sí. Bueno, muy bien. Perdona, yo quería hacer una especie de resumen, porque me parece un montón de información. Un montón, bien. Me parece que, desde mi lugar, me pareció que por ahí esto de ir al registro primero, al mapa interactivo, nos puede ubicar en el lugar de cercanía. Sí. O sea, como un buen punto de partida. La información más o menos la diste, sabemos que hay edades, estados civiles y demás comprometidos en los requisitos, pero el primer punto para formar parte de esa base de datos sería encontrar el registro u organización. A veces no son cuestiones gubernamentales, sino que son asociaciones, ONGs, como hemos tenido aquí en el programa. Sí, tal cual. Yo creo que ese es un buen camino, y si no, el primer contacto que creo que tome uno con alguien de familia de acogimiento también nos va a orientar a dónde podríamos dirigirnos, y creo que eso también suma. Y no dejar de preguntar. Y lo que siempre decimos, ¿no? Que esto se hace pensando en acompañar a esos niños, a esos bebés, a esos adolescentes, que si no fuese así, estarían en un hogar convivencial donde generalmente están muy bien atendidos, pero no tienen esa mirada única, digamos, que tienen en el caso de estar en una familia, ¿no? Sí. Y bueno, eso lo hemos contado a lo largo de los programas, y como siempre, nuestra admiración para Caro y todas las familias que y toda cuidan. La familia, porque también sus hermanitos, hijos, hijas, parejas, están todos involucrados en el proyecto. Sí, claro. Sí, también Carito Reiter, el Instagram. Carito Reiter. Como dijo, no es experta, pero está transitando el camino. Sí, así que, obvio. He cosechado varias historias e información. Por lo menos podés hacer una derivación. Claro, sí, tal cual. Sabría Bien. a quién consultar. Exacto. Claro. Bueno, ¿hacemos una pausa? Sí. ¿Y venimos con María Julia? Dale, ya presentamos a María Julia. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar, yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer, y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar, yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer, 1, 2, 3 empezamos de cero, 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos Estamos de vuelta, muy bien. y sufrir. Estamos acá con María Julia, bienvenida, que ya la estaban viendo ahí por la ventanita, los que miraban por YouTube, pero ahora la presentamos formalmente. María Julia Rodríguez es maestra jardinera, escritora, narradora y exdirectora de nivel inicial, especialista en literatura infantil. A lo largo de su camino unió su amor por la infancia con la pasión por la literatura, y desde ese encuentro nacieron sus cuentos. Hay varias publicaciones, pero vamos a nombrar algunas, con Editorial Olivia desde 2019, Las 7 brujas de Sombrío, Cantocuentos de Cuna Luna, Rimas para Peques, Las cartas de Berruja, es el último. Y hoy sigue dando rienda suelta a la imaginación y a la magia de las palabras. Cree profundamente en la literatura como puente entre la ternura
el juego y el pensamiento. Bueno, bienvenida oficialmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer juntarme a hablar de libros, de historias y de cuentos. ¡Qué suerte! Parece que acá tiene buena recepción. Hay varios fanáticos. ¿Cómo nace la Maru escritora, no? Un poco ahí en la intro lo dejamos ver, pero hay como un camino, ¿no? Un proceso hasta que llega. Sí, hay una Maru escritora, digamos, oculta, privada, en principio, y después una Maru escritora que abre la puerta y dice, bueno, esto también soy yo. Escribir siempre fue una pasión, como todo adolescente o muchos de mi época, de mis décadas, de los 60, escribíamos poesía, ¿no? Había que sufrir y adolecer y entonces bienvenida sea la poesía. Pero a mí enseguida me conquistó mucho la narrativa. Y entonces descargaba en el papel todo aquello que sentía, que pensaba, que soñaba y bueno, después me recibí de maestra jardinera y empecé a jugar con eso, con la imaginación, con los peques, y ellos me daban todo el tiempo cuestiones en que pensar. Y después vinieron los hijos, de allí empecé a escribir lo que imaginaba. Empecé a dejar mucho registro, en principio de la mano de un personaje que me acompañó durante la infancia. Yo creo que hay instancias que son institutivas en la vida de los niños. Creo que la palabra, el cuento, son piedras fundamentales para que un sujeto de allí en más se pueda construir. Y en mi caso, hija de gallegos, mi abuela era una mujer que me contaba cuentos, mi padre se sentaba a los pies de la cama y empezaba los cuentos, que a mitad del cuento era cualquier otra cosa, porque estaba tan cansado, que debe ser el común de muchas historias. He escuchado, él empezaba con un cuento de ogros y terminábamos en el lejano oeste. Y bueno, todo eso alimentó muchísimo. Perdón, recién mencionaste un personaje. Sí. ¿Puedo saber o se viene después? Lo voy a nombrar, se llama... ¿Ustedes lo conocen a Pedro Chusco? No lo conocen. No, pero me quedó la intriga. Dijo, nació así con un personaje. Pedro Chusco era un personaje que para nosotras, yo tengo 2 hermanas más, y todos mis primos, que somos una banda, estábamos convencidos, o sea, creemos que existe, de hecho creemos que existe. Pedro Chusco era como un personaje que venía cuando a uno le empezaba a agarrar el sueño, que se ponía irritable, molesto, todo lo que le pasa a los niños. Soy yo. Sos vos. Y entonces venía Pedro y te empezaba, mi abuela decía que Pedro se acercaba por la espalda y te empezaba a hacer como mimitos, cariñitos y te daba calorcito, y entonces te relajabas para dormir. Así que era un clásico. Cuando alguna de nosotras empezaba primero la irritabilidad y después el bostezo y el cansancio, mi abuela decía, está llegando Pedro Chusco. Y así llegó Pedro Chusco para nosotras, llegó para mis hijas, llegó ahora para mi nieto y para cantidad de niños del jardín. Es un duende, tiene una base, como todas las leyendas, en la cultura gallega, un poco de la mano de los celtas, que es un duende de los sueños. Wow. Qué rica que es esa cultura, rica en gnomos y duendes. Sí, me acompaña muy íntimamente. Sí. Y Maru, para vos, ¿cuál es la importancia de narrar a niños y a niñas? Para mí, la importancia de la narración reside en ese acto de ternura y de confianza donde hay uno que ofrece y espera que el otro pueda recibir.
es tender puentes, narrar. Es permitirse también entrever qué es lo que pasa cuando uno suelta una historia, cómo la suelta, ¿no? Esperar el público perfecto, silencioso, eso es una utopía. Cuando uno le narra a los niños, los tiene que atrapar. Claro, encantar. Encantar. Yo Y creo abrir que la puerta al improvisto, porque también totalmente, pasa que te cuestionan, totalmente, que te ayudan, que te spoilean. es que eso pasa y en cierta medida tiene que pasar. Sí. Más allá de que hay recursos en la cadencia de la voz, en el cambio de intensidad, en la mirada. Para mí, el que narra no puede narrar sin levantar las hojas la vista de las hojas del libro. Tiene que buscar la mirada. La complicidad, sí. Sí, para mí la palabra, digamos, la voz de un adulto ofrecida a un niño es un pasaje invaluable. Hoy se habla tanto del mindfulness, ¿no? Y yo a veces siento que el momento de lectura nocturna es como el espacio ideal de mindfulness, porque es un aquí y ahora específico. Vos tenés que estar ahí. Estás agotado, es final del día, por ahí hay resistencia del otro lado a entregarse a este sueño, pero poder estar en el aquí y ahora, en ese momento, y como decís, traducirlo al tono, a la mirada, puede hacer que ese momento sea mágico incluso para nosotros. Es que el que narra es inevitable que entre en esa magia. Si uno no se permite eso, no se produce el hechizo. Tal cual, la magia no pasa. No pasa. Y si tuvieras que decirnos en este contexto de lo que nos estás contando, tips de narración, ¿no? Recién dijiste lo de la voz, la mirada, no se puede narrar todo el tiempo mirando un texto y no interactuar con el público. ¿Qué otra cosa más se te ocurre? Los cambios de tono de voz, el respeto de los signos de puntuación para mí es ineludible. Habló la docente. Porque algo quiso decirnos el autor cuando puso una coma. Y esos momentos en los que uno inspira, produce un montón de cuestiones. Produce emoción, miedo, alegría, tristeza. En principio es eso. El leer es un acto que podemos llamar de alguna manera mecánico, ¿no? Es cuando uno está preparado y el cerebro funciona y puede decodificar el lenguaje, lee. Pero interpretar lo que se lee es otra cosa. Entonces, para mí el que quiere narrar tiene que permitirse, primero, emocionarse con lo que va a contar. Ir a leer un cuento que uno no ha leído antes es una aventura loca. A veces sale. Me ha pasado que viene un niño y me dice, ¿me lees este cuento? Y no tengo ni idea. Vamos a ver qué sale. Pero vamos a ver qué pasa, porque es dejarse también conmover. Yo creo que el momento de la lectura, y sobre todo acompañado de una voz, tiene que conmover. O sea, mover a esa persona, a que sienta, a que vuele con la imaginación, a que se permita habitar otros personajes. Yo quiero confesar porque hice esta pregunta. La primera vez que compartí con Maru, yo tenía que narrar en la Feria del Libro Infantil el cuento de Lila la Colibrí hace 2 años. 2 años. Y bueno, me cuentan que voy a narrar y me tocaba compartir el espacio con Maru y le mandé un mensaje como, no sé qué tengo que hacer, o sea, no quiero leer, pero ¿cómo hago? Y sus videos explicativos son para mí una reliquia, ¿no? O sea, los he vuelto a ver antes de narrar en otras oportunidades y creo que está bueno también, porque uno lo piensa como, bueno, narrás a muchos niños, pero también es narrar cuando pasa esto, cuando llega la noche y los chicos se van a dormir, o sobrinos, o hijos de amigos, o quien fuera, uno quiere generar eso, ¿no? Ese encuentro. Sería maravilloso que uno lo pudiera instalar como un ritual. Sí. Ayer, por ejemplo, les voy a contar una infidencia, voy a ser condenada por contarlo, porque mi hija ya tiene 23
Y ayer le digo, mañana voy a contar un cuento. No voy a decir las condiciones todavía. Entonces me mira con cara de resignación y me dice, ¿querés que te escuche? Le digo, dale. Pero no fue querés que te escuche nada más. Fue, se metió en la cama, se puso los almohadones y se entregó a la lectura. Y nada, creo que esos momentos son maravillosos en todos los sentidos. Yo te escuchaba hablar de las familias de acogimiento y digo, bueno, cuán importante es para aquellos niños que están en situaciones que no son las que uno ilusiona, ¿no? De cómo es, que haya un otro dispuesto a poner una palabra. La palabra humaniza, ¿no? Eso es lo que una de las características de la humanidad, y creo que siempre lo digo, que son muy poderosas, elegir las palabras también. Sí. Recién, bueno, o sea, tu hija volvió como a ser niña en ese momento cuando... Pobres, son hijas de María Julia. Cuando hablamos un poco de ese rol de narradora en la docencia, de ahora como mamá, y qué pasa con ser abuela, ¿no? Como cambia algo en esas narraciones, en esos escritos. Cambia la experiencia, sí, claro. Hay una vuelta más de sensibilidad. Yo coordino un taller de abuelas narradoras. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Sí, somos como 20 abuelas y es maravilloso lo que se produce. Son abuelas que vinieron a formarse, o sea, que no es que solo vienen, abren un libro y leen, sino que practican, se leen entre ellas, nos leemos, discutimos sobre los argumentos, sobre los libros, sobre si son idóneos para algunas franjas etarias, aunque a mí no me gusta mucho hablar de libros para 4, libros para 7. Odio. Yo también. ¿Puedo decirlo? Sí. Detesto encorsetar la literatura. Yo creo que... Tengo librería. El 50% de las personas que entran dicen, quiero un libro para 6 años. Claro. Y peor, nena o nene. Claro. Y no sé, te podría recomendar desde un libro de rimas hasta El Principito, ¿no? Cual. Creo que no hay límite. Digamos que la mirada, una abuela cuando lee, además cuando se siente orgullosa de abuelear, perdón, lo que construye con ese niño es otro puente, distinto al de la maternidad, porque ahí la única responsabilidad es mantener abierto el canal de comunicación y la ternura. Entonces, lo que va y viene es impagable. La imagen de la abuela que lee, y que no es la abuela del cuento con el rodetito, no, ya no, pero es la abuela. Y a ellos les sorprende que una abuela se siente en el suelo, que se atreva a de pronto ser un lobo y de pronto ser un duende y mañana soy una bruja. Y bueno, a mí eso me pasa cotidianamente porque por suerte puedo seguir disfrutando de esa travesura de ser un día una bruja, y entonces ando por los pasillos de la escuela y los más chiquitos me dicen, chao bruja, chao bruja. Pero es eso, digamos, es otra posición. Viste que uno dice, ay, cuando sos abuela vas a ver lo que sentís como esa otra mirada, que es, yo ya pasé por esto y pasé por lo otro, y hoy vengo a darte todo lo que tengo. Qué lindo. Qué lindo eso. Bueno, ya en unos minutitos nos vas a mostrar tus libros, pero nosotros hacemos siempre una pregunta que es, ¿qué es criar para vos? Criar, wow. Y hemos recibido muchos wows. Sí. Es que es un preguntón. Para mí criar es acompañar y sostener y contener un sujeto en formación. En principio, para mí, alguien que se dispone a la crianza lo que tiene es que entender que ese niño es un sujeto
no es objeto de nadie. Es un ser que trae sus propias improntas y que está ávido de descubrir el mundo. Y para mí criar es un acto de responsabilidad. Y la responsabilidad también alberga el amor. Pero no es solo amor. Y quería preguntarte hasta cuándo, pero ahora se me viene la imagen de tu hija acostadita escuchándote. Y... ¿Hasta cuándo criás? Sí. Yo creo que hasta que entregás el equipo. Criás a los tuyos y... porque uno sigue acompañando. El ser humano siempre está en construcción y debería ser así, ¿no? Y por supuesto se te derrumban algunas partes y hay que reconstruir y construir otras. Y en la medida que uno siente que puede andamiar, cría. En algún momento quizás la cosa se dé un poquito vuelta y los hijos crían un poco a sus padres cuando ya la vida nos dice listo, ahora es momento de descansar y por ahí hay otras circunstancias, pero para mí es de por vida. ¿Y va a mostrar sus libros? Sí. Queremos saber qué trajiste. Acá a la cámara, miren, los podemos mostrar. Sí, o sí, eso. Ah, si bueno. mostrar, y si no, sí. No traje el de Pedro Chusco, miren. Ay, justo. Yo revisaba la mesa. Ya te prometo que te lo voy a hacer traer. Pedro Chusco es un libro que es como una saga, tiene muchas historias, porque tiene que ver con esas historias que me contaba mi abuela. Wow. Es casi un poquito autobiográfico en función de que prima mucho la familia allí y todo lo que pasaba alrededor de la familia. Eso es Pedro Chusco, con una abuela galaica, muy versátil en su charla cotidiana, con pautas muy claras. Eso no la hacía floja, la hacía amorosa. Después de Pedro Chusco vinieron los correctores y Julián y el viento, los voy a mostrar. Ahí se ven. A la altura de tu cara, que es justo donde miras. Yo voy a mostrar uno. ¿Se ve? Sí, perfecto. Julián y el viento y los correctores. Julián y el viento trata de un niño que se resiste a dormir. ¿Alguien conoce alguno? Un montón. Yo conozco un montón. Sí. Uno en casa. Y resulta que una noche, todo enfurruñado, se va a dormir y dice, no voy a dormir. Se acuesta, se tapa, se apaga la luz. Y empieza a prestar atención a los sonidos de la calle. Y entre los sonidos de la calle descubre el del viento. Wow. Y allí se trama una historia. Yo voy a spoilear, pero miren qué bella imagen. Ay, sí. Julián y el viento. Porque el viento resulta ser un niño más. A mí me preocupa saber cuánto va a llevar la narración de María Julia para no quedarnos sin tiempo. Bueno, sí, me apuro un poquito. Los correctores, toma. Ahí va. Los correctores trata de un niño hiperactivo que va a acompañar a mamá a la oficina y descubre un corrector. Porque yo voy a mandar un chivo, pero ese es liquid paper. Exactamente. Descubre que eso puede borrar lo que se escribió y para él se convierte en una situación trágica. Porque, ¿no? Si se puede borrar lo que otro escribe, claro. Tiene un dejo allí de algunos temas más complejos. De perfeccionistas. Sí. Después tenemos, a ver qué vino. Después vino Las 7 brujas de Sombrío. Se las paso acá. Yo voy haciendo así como de... Las 7 brujas de Sombrío. También tiene que ver con un pueblo. Abraza la literatura fantástica, la tradicional. De gnomos, hadas. Hay hadas y hay... No hay hadas. Ahí hay brujas y duendes en contraposición. Y un pueblo sojuzgado por estas 7 brujas y los niños y las niñas hartos de la situación deciden tomar cartas en el asunto. Después llegó Cantocuentos de Cuna Luna. Este fue previo a mi nieto. Compartimos la narración. Previo, y este es un libro en el que yo
sentí la necesidad de pensar qué cosas nuevas les quería contar o cantar a los niños o a las panzas. Para mí es un libro importante para trabajar desde la gestación y también está conectado con la luna como ese astro que influye sobre nuestras propias mareas. Algo bonito que detecté acá es que tiene los links a escuchar las canciones Sí, en Spotify. Ayer sí. estuvimos escuchando. Tiene las canciones. Y después de ese nació Lauti y vino Rimas para Peques, Ese lo tenemos, lo re sabemos en casa. que es bien, bien primario. O sea, son rimas sobre elementos del mundo inmediato, distante de un bebé. Los Abriste colores, justo la del colibrí. Poco texto. poco imprenta texto, mayúscula. imprenta mayúscula para que si hay hermanitos puedan leérselos. Se pueden leer sueltas o se puede leer todo encadenado. Y el último, las cartas de Berruja, que Berruja es una bruja que tiene que acreditar algún saber en su pueblo. Ella nació en Morondanga, un pueblo de Morondanga, chicos. Y bueno, no la pega, todo le sale mal. No le salen las pócimas, no le sale la adivinación, no le sale la hechicería. Y en esa práctica interminable descubre que es una cocinera extraordinaria. Y entonces su distinción en el pueblo es justamente el mejor restaurante de Morondanga. Alegrar las pancitas. Qué lindo. Y siempre tiene algunas desventuras, Berruja, porque ella es muy intensa también. Qué belleza las ilustraciones. Sí, mirá, ¿Trabajás incluso tiene una siempre cuestión con el mismo ilustrador? Es o- que no, Editorial Olivia tiene una selección de ilustradores muy interesantes y lo que está bueno, por lo menos para mí como autora, es que se ofrecen varios bocetos y uno entra en diálogo con aquel que siente Claro, que resonó. que resonó. Qué Ahora, hablando de resonar, Queremos escuchar. Quiero acostarme, taparme con la manta hasta el Bueno. cuello y escuchar. Es más, hasta bajaría las luces como para... Bueno, escuchen, esto que traigo es un obsequio para ustedes. Es un libro es un cuento que es inédito aún, está ahí en las últimas instancias para ver qué vamos a hacer con este texto. Desde ya te agradecemos. Mucho. En un rincón soleado de un pequeño barrio de Buenos Aires vivía Tomás. Tomás no buscaba oro, ni diamantes, ni monedas valiosas, pero tenía un cofre de tesoros. Estaba hecho de madera vieja, con una cerradura que no cerraba bien y una tapa que crujía al abrirse. No brillaba ni era nuevo, pero para Tomás era el objeto más especial del mundo. Cada vez que algo importante pasaba en su vida, Tomás guardaba un recuerdo en su cofre. No eran cosas valiosas para otros, pero sí para él. ¿Por qué guardás una piedra?, le preguntó su prima Clara un día. No es cualquier piedra, respondió Tomás. Es la que encontré el día que aprendí a andar en bici sin rueditas. Me caí justo ahí y esa piedra estaba a mi lado. Me levanté, me limpié la tierra y seguí pedaleando. Y me recuerda que soy valiente. Clara se quedó en silencio mirando el cofre. Dentro también había una pluma veteada del día que un pajarito se posó en su ventana y cantó mientras él leía su primer libro solo. Un botón roto de la bata de la abuela que siempre olía a galletas y abrazos. Un boleto arrugado de su primer paseo en tren cuando el mundo parecía más grande y emocionante. Un caracol de la playa de San Clemente, donde conoció el mar por primera vez. Cada objeto tenía una historia. No hacían ruido, no se movían ni hablaban, pero contaban cosas que el corazón entendía. Un día, Tomás se sintió muy triste porque su mejor amigo, Leo, se mudaba a otro país. Antes de despedirse, Leo le dio un dibujo que habían hecho juntos. 2 castillos.
uno para cada uno, unidos por un puente. Para que no te olvides de mí, dijo Leo. Tomás lo dobló con cuidado y lo puso en su cofre. Cuando Tomás guardó el dibujo de Leo en el cofre, sintió un nudo en la garganta. No quería llorar delante de su amigo, pero las lágrimas le picaban detrás de los ojos. Esa noche, cuando todos dormían, abrió el cofre en silencio, sacó el dibujo y lo miró bajo la luz de su velador. Los dos castillos estaban unidos por un puente largo, lleno de banderines. ¿Será que el puente llega tan lejos como para llegar a donde está Leo? A partir de ese día, cada vez que extrañaba a su amigo, Tomás sacaba el dibujo. Al principio lo miraba con tristeza, pero poco a poco empezó a dibujarle cosas nuevas. Una luna llena, para que los dos pudieran verla aunque estuvieran lejos, un río debajo del puente, una barca para poder cruzarlo y hasta un dragón dormido en la puerta del castillo de Leo para que lo cuidara. Y el dibujo se fue llenando de colores y detalles. Cada trazo era como una conversación silenciosa con su amigo y cada nuevo color parecía extender el puente más y más. Una tarde, y con la ayuda de su mamá, guardó cuidadosamente el dibujo en un sobre y lo envió por correo. Un año después, Leo le envió una carta. Adentro había un papel doblado. Era una copia del mismo dibujo, pero él también le había agregado cosas desde su nuevo país. Un sol enorme sobre el castillo de Tomás, un gato en el puente, porque sabían que a ambos le encantaban los gatos, un faro antiguo y una nube con forma de avión. Tomás sonrió de oreja a oreja. Ahora el puente era real. Uno que podían seguir construyendo juntos, aunque estuvieran lejos. Pasaron los años y el dibujo se convirtió en el objeto más importante de su cofre. Cada vez que lo miraba, Tomás no solo recordaba a Leo, sino que sentía que su amigo estaba ahí, del otro lado del puente, esperándolo. Con el tiempo el cofre se fue llenando, no solo con cosas, sino con amor, risas, lágrimas y momentos que no quería olvidar. Y cada vez que se sentía triste o simplemente curioso, abría la tapa que crujía y viajaba por sus propios recuerdos. Cada tanto, y a pesar de que la tecnología le permitía enviarse emails con Leo, Tomás elegía escribir una carta en la que incluía una copia del dibujo con imágenes nuevas que sumaba con muchísimo cuidado y se quedaba esperando la respuesta de su amigo. Así fue como el puente que construyeron de papel se convirtió en un sendero recorrido a través de muchos años. Tomás se recibió de ingeniero y se dedicó especialmente a construir puentes, mientras que Leo se convirtió en artista. De adultos, tuvieron la oportunidad de reencontrarse en un pueblo de Italia. Resulta que Leo presentaba su obra en una reconocida galería de arte. Cuando se vieron, el abrazo surgió de inmediato. Recorrieron juntos toda la muestra hasta que llegaron a la obra que cerraba la exposición. Se llamaba Encuentro y estaba hecha con recortes de las cartas y los dibujos que intercambiaron a través del tiempo. Qué hermoso. Qué hermoso. Hermoso. Qué lindo, Maru. Me hiciste llorar. Hablando de narrar, hay Qué una lindo. narración dentro de la narración acá, que es la que construyen ellos. Sí, claro. Gracias, qué lindo hermoso, regalo. sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias porque además de este regalo viniste, la verdad es que viniste de lejos, así que es un placer haberte tenido acá. Cuando quieras puedes volver y gracias por regalarnos esta narración. Qué bueno que queda guardado esto. Qué Sí. bueno que podemos escucharlo varias veces. Nos despedimos. Nos tenemos que despedir, así es. Bueno, esperemos que encuentren los libros. Son de Editorial Olivia, así que tienen una linda distribución. Que los disfruten y que los narren recordando este programa. Acuérdense, por favor, de seguirnos en nuestro Instagram, Vamos Criando FM. Ahí van a encontrar los programas. Y cosas que también decimos. cosas que decimos. Y
este y todos los programas anteriores los pueden ver y escuchar en el canal de YouTube de Radio Symphony, que es Symphony 913. Ahí pueden dejarnos comentarios. Y bueno, y nos vamos hasta el próximo programa. Muy, muy agradecidos, por lo menos yo muy agradecida por este. No, yo les agradezco regalo. muchísimo la invitación y haberme permitido obsequiarles esta historia. Gracias, Maru. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo puedo